Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana. Y también espero que estén comenzando un hermoso día de reposo, descanso en los brazos de nuestro Adón Yeshua, que Él permita que nosotros podamos seguir estando en Shalom y poder aprender un poco más de la palabra. Oramos y comenzamos porque hay una porción muy interesante, importante, que nosotros vamos a aprender muchísimo y es necesario por ahí que recorramos todo lo para allá. Abba, queremos darte gracias en esta tarde, Señor, por las bendiciones que recibimos de tu parte, porque sabemos que tú nos proteges, nos guardas, Señor, y nos das las bendiciones necesarias, las provisiones necesarias para poder entrar en tu Shabbat. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, empezamos con la parashá Emor, que significa diles. Estamos en Baikra todavía, Levítico, del 21:1 al 24:23. La parashá Emor, diles, recuerden siempre que el título de la parashá siempre viene a cuenta del primer párrafo, de la primera frase o la primera palabra de lo que corresponde a esa nueva versión, a esa nueva porción, ¿sí? Bueno, en el 21:1 al 24:23. Hoy estoy más tecnológico. Traje la compu, la puse ahí, sino que tengo que estar leyendo y esto lo tengo más al frente. Desde el verso 1 hasta el verso 9, Yahweh le habla a Moisés de cómo tiene que ser la manera de vivir de los Cohen, ¿sí? De los sacerdotes. Siempre entendiendo que tienen que ser santos porque Él es santo y kadosh, ¿sí? En este tiempo en el cual no hay tabernáculo, no hay Mishkan, el Cohen no está funcionando, ¿sí? Nosotros haríamos en esa parte como que tomaríamos el lugar de Cohen, ¿sí? O sea, hacemos la parte de los Kohanim, en el sentido de que nos estamos introduciendo en lo que es la parashá, sabemos cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, celebrar la fiesta y todo. Entonces hacemos como ese rol, por así decir, de Cohen, ¿sí? Entonces estamos en un nivel un poquito más elevado que los demás. ¿A qué voy con esto? Que cuando Yahweh dice, en el 21:1 dice, Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano. Bueno, hay un montón de especificaciones y le dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Sí? Eso está en el 6, 21:6. Entonces, ¿qué significa para nosotros que estamos haciendo en este tiempo de Cohen, por así decirlo? No vamos a apropiarnos de un título que no nos corresponde, pero sí nosotros estamos en un escalón, por así decir, más que algunos otros y unos escalones más que otros tantos, ¿sí? Entonces, al habernos sido confiada la palabra, la Torá, la instrucción a nosotros que creemos en Yeshua, creo que nos cabe esta palabra que dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. O sea, si los demás, los primeros, están siendo apartados, nosotros tenemos que ser más apartados, más santos todavía, ¿sí? Y eso nos lleva a este tiempo en el cual nosotros vamos subiendo para llegar a Shavuot, ¿sí? Nosotros con la cuenta del Omer, por ejemplo, este Shabbat también es el Shabbat es de la segunda oportunidad. Yahweh siempre da una oportunidad y hay un testimonio en la Torá de que habla de que el que no podía celebrar Pesaj en cierto tiempo con los demás lo podía hacer al mes siguiente, ¿sí? A 14 días del mes siguiente. Entonces son oportunidades que te va dando Yahweh, ¿sí? Bueno, entonces con ese entendimiento que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, o sea,
ser más apartados que los demás, comenzamos con lo que es la parashá de esta semana, ¿sí? Bueno, en el verso 10 encontramos un acto profético que lo habilita a Yahshua para ser el sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote que estaba en ese tiempo se rasga las vestiduras y automáticamente, según la Torá, queda descalificado para cumplir el cargo, ¿sí? Fíjense que vamos al verso 10, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. ¿Sí? ¿Qué está dando Yahweh ahí? Está dando una ley, o sea, está dando la instrucción de lo que no tiene que hacer el sacerdote. ¿Qué sucede en el tiempo de Yahshua? Vamos a leerlo, ¿sí? Los principales Kohanim y todo el Sanedrín buscaron algunas evidencias falsas contra Yahshua para poder sentenciarlo a muerte, pero no encontraron ninguna, a pesar de que muchos mentirosos vinieron a dar testimonio. Sin embargo, finalmente 2 personas vinieron y dijeron: este hombre dijo, puedo derrumbar el templo de Yahweh y construirlo otra vez en 3 días. El Cohen Hagadol se puso de pie y dijo: ¿no tienes nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres hacen? Yahshua permaneció en silencio. El Cohen Hagadol le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente, dinos si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Bueno, en la parte 63, de acuerdo a la porción pasada, no podías jurar, no se puede jurar, menos por Yahweh, ¿sí? Es que tu no sea no y que tu sí sea sí, nada más, pero no se puede jurar, ¿sí? Imagínense, ya en sí, ya él ya dio un paso en falso, ¿sí? Que si vemos la historia de los sacerdotes de esa época, de la época del segundo templo, donde en el tiempo de Yahshua, la elección de lo que era sacerdotal y el sumo sacerdote era un poco, ¿cómo se le dice? Estaba todo manchado, o sea, no era lo correcto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al 64, dice: Yahshua le dijo, las palabras son las tuyas, pero yo te digo que un día verás al Ben Ha-Adam sentado a la mano derecha de Yahweh y viniendo sobre las nubes del cielo, ¿sí? Al hijo, ¿sí? Dice, al Ben Ha-Adam, al hijo de Adán, ¿sí? Debido a esto, el Cohen Hagadol se rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemia, porque todavía necesitamos testigos. Ustedes le oyeron blasfemar. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Ellos respondieron: él merece la muerte. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Cuando el Cohen Hagadol se rasga las vestiduras, queda descalificado como sumo sacerdote porque no lo podía hacer. Me imagino que este sumo sacerdote no lo sabía, porque había corrupción, ¿sí? En el templo. Había mucha corrupción en el templo y los sacerdotes y los sumos sacerdotes habían sido puestos por así decir, posiciones políticas, conveniencias políticas. Entonces, calculo que este sumo sacerdote no sabía que no se tenía que rasgar las vestiduras, ¿sí? Bueno, estamos hasta ahí entonces, que dice el verso 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Entonces, eso lo habilita a Yahshua para que él haga de sumo sacerdote, ¿sí? Para poder hacer ahí se me fue la palabra, el sacrificio, la ofrenda, ¿sí? Bueno, hay algo que yo quiero compartir con ustedes, que creo que una vez lo hablé, que hay un misterio muy grande en lo que tiene que ver a la muerte de Yahshua, y a mí me marcó
eso. Cuando lo aprendí, cuando lo entendí, me marcó mucho porque tuve que entender Torá para poder saber qué es lo que había sucedido. ¿Sí? Nos vamos a Efesios 5:5. Acá vamos a buscar Efesios 5:5. Efesios 5:25, perdón. Efesios 5:25. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dice Efesios. Apocalipsis 19:7. Miren lo que dice Apocalipsis 19:7. Apocalipsis. Vamos a buscar. Esto está en vivo y en directo. 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? Y Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, ¿qué dice el verso 13 del capítulo 21 de Levíticos? ¿Sí? En Levítico dice, verso 13: tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Sí? Dice que el sumo sacerdote se casará con una virgen. ¿Sí? Bueno, el 14 dice, no se podrá casar con una viuda, divorciada, mujer profanada o prostituta, sino tiene que casarse con una virgen de entre su propio pueblo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar, que esto está en Romanos, ¿sí? Dice, escuchen esto: seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, o sea, aquí aquellos que están estudiados en la Torá, o los que han entrado en el entendimiento de la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá. De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yahshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestras viejas naturalezas, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torá, que dice no codicies. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el verso 13 que dice: no tomará por esposa a una mujer virgen y no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará a su pueblo una virgen por mujer? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice Romanos? Que según la Torá, una mujer está casada, está ligada por la Torá a su esposa mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá. O sea que no es adúltera, no sigue casada. ¿Qué dicen los profetas de acuerdo a cuando Yahweh les está diciendo a los profetas que profeticen contra Israel y contra Judá? Contra la casa de Israel y contra la casa de Judá. Que ellos se han prostituido y han ido en pos de otros maridos.
¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el madero? ¿Qué pasó en la cruz? Yeshua como marido tenía que morir. Ese es el gran misterio que hay detrás de la cruz. Él tenía que morir para que nosotros no fuéramos condenados como esposa, que el cuerpo, la casa de Israel, el pueblo de Israel, no fuera condenado como adúltero, ¿sí? Entonces, al él haber muerto y al haber resucitado, nosotros, por la Torah, hemos resucitado juntamente con él. Por eso nosotros leímos Efesios, leímos Apocalipsis, porque nosotros ahora somos una novia sin mancha en pos de este marido que ha resucitado, que murió por su esposa para dejarla libre, para que no siguiera siendo adúltera, y resucita al tercer día para que nosotros, ¿sí?, podamos ser de nuevo vestidos como cuerpo, como la esposa, como el pueblo de Israel, sin manchas, ¿sí?, con ropas blancas. Me están siguiendo hasta ahí, no sé si me estoy explicando, pero el misterio detrás de la cruz era la muerte de Yeshua, ¿sí?, como marido, como esposo, para que nosotros dejáramos de ser adúlteros y como volviéramos a empezar en un ciclo. Es como un ciclo, ¿sí? Entonces, este punto en particular a mí me marcó muchísimo cuando yo lo descubrí, lo aprendí, porque no es que lo descubrí por mi propia cuenta, sino que lo aprendí de otra persona y me dio mucho de leer, de empezar a investigar. Y la verdad que me ha quedado guardado muy en lo profundo de mi corazón, porque es una de las revelaciones más importantes en mi vida que ha habido con respecto a lo que es Torah. Así que lo quería compartir con ustedes. La Torah es clara, lo dice, Romanos lo dice, Pablo lo dice, el apóstol Shaul lo dice. Él dice que, lo vamos a volver a leer. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esta parte de la Torah, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera, ¿sí? Pero cuando Yeshua resucita y empieza a reclamar a su novia, ¿sí?, estamos nosotros. De ahí, a partir de eso, empezamos a caminar nosotros, ¿sí?, como esa novia sin mancha, ¿sí?, que no vamos en pos de otros dioses, sino que nos aferramos a la Torah y ella es la que nos guía para que nosotros podamos ser esa novia, ¿sí? Así que bueno, ese pedacito era lo que yo quería compartir con ustedes. Y ahora vamos al capítulo 22. El capítulo 22. A partir del verso 18 del capítulo 22, ¿sí? A partir del verso 18 dice que no pueden traer nada con defecto porque no va a ser aceptado, ¿sí? Del verso 18 al 24 explica qué es lo que no tiene que tener la ofrenda. Vamos a leerlo. Llegando a Jerusalén, ¿sí?, del 18 al 24, a ver. Antes vamos a leer Levíticos. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yahweh, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis a esto a Yahweh, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Yahweh animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Bueno, ¿qué dice? Por ejemplo, está... Aguántenme que lo vamos a buscar acá.
está en Mateo, me parece, porque no lo anoté acá. Miren, tengo una falta grave acá. No anoté, pero sí tengo los versículos. Llegando a Jerusalén, entró en los patios del templo y comenzó a echar fuera los que estaban comerciando allí, tanto a los mercaderes como a sus clientes. También volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo: está escrito en el Tanaj, mi casa será llamada casa de oración para todos los Goyim, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los principales Kohanim y los maestros de la Torá oyeron lo que había hecho y trataban de encontrar una forma de deshacerse de él. Le tenían temor, porque las multitudes estaban totalmente sobrecogidas por sus enseñanzas. Bueno, en el tiempo de Yahshua el templo estaba corrompido. Había comerciantes entre los Kohanim y los mercaderes y vendían animales para las ofrendas sin tener en cuenta cómo las pedía el Eterno. Juan 13:16. ¿Sí? También está lo que leí recién. Este creo que es Mateo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Había todo un sistema corrupto en lo que es comercio. ¿Por qué? Porque muchos que subían a Jerusalén, los que subían a Jerusalén, no llevaban animales, llevaban el dinero. Entonces, esto no está escrito, ¿sí? Es cultura. Dice que no llevaban animales, llevaban dinero como para comprar un animal aceptado para ofrenda. Resulta que cuando llevaban el animal, por ejemplo, compraban algún animal y lo llevaban, el sacerdote le decía: no, este tiene defecto. Y lo mandaban a comprar a otro. Le decían, por ejemplo: anda a la despensa del hermano tal, él tiene. Entonces le desechaban ese animal que llevaban y lo hacían ir a comprar a otro lugar, ¿sí? Y en ese lugar te vendían por así decir, cualquier cosa. Y con ese venía y te decía: ¿dónde lo compraste? En la tienda del hermano tal. Ah, bueno, listo, es aceptado. Entonces había todo un comercio escondido entre los sacerdotes que aceptaban las ofrendas para presentar como holocausto y lo que era comercio dentro del templo, ¿sí? Bueno, más o menos como para que se entendiera que realmente había corrupción, ¿sí? El verso 32 del capítulo 22 dice: y no profanarán mi nombre Kadosh, por el contrario, yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Yahweh, quien los hace Kadoshin a ustedes. ¿Quién nos hace Kadosh a nosotros? Yahweh. ¿Sí? O sea, ¿por qué viene este verso, el verso 32, a colación al final del verso? Porque nosotros, como hijos de Israel, como parte del pueblo de Israel, somos representantes de Yahweh, ¿sí? Él es el que nos hace santos. Nosotros no somos santos por ser santos. Él nos hace santos. Entonces, cualquier situación que nosotros, por así decir, dejamos en evidencia, en mala evidencia, el nombre de Yahweh, es culpa nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos que poner en alto el nombre de nuestro santo creador. Vamos al capítulo 23, ¿sí? Que el capítulo 23 habla sobre las fiestas solemnes, las llamadas fiestas de los judíos, que no son de los judíos, sino que son llamadas fiestas del Eterno, ¿sí? Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiere que habitéis. ¿Qué es ese día? Es una santa convocación. Fiesta solemne, dice la Reina Valera, ¿sí? Pero es una santa convocación, ¿sí? Ese es el primero, Shabbat, ¿sí? Shabbat. Seguimos. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, ¿sí? Pesaj, ¿sí? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Panes sin hamatzó. Los 7 días donde comimos matzá, ¿sí? Seguimos. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Que es después de panes sin levadura. Y ahí empezamos la cuenta del Homer, ¿sí? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh con olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo, ¿sí? Es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Este donde quiera que habitéis no es solamente en lugar, sino en fecha, ¿sí? En donde quiera que habitéis. No si habito en Israel, si habito fuera de los límites de Israel, si habito en otro país, en otra nación, sino en fecha, en cualquier año, ¿sí? Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en el que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Será un holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año, un sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, en el mes séptimo del primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Yom Teruah, ¿sí? Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur, ¿sí? Santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante de Yahweh vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que yo habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Yahweh por 7 días, fiesta de los tabernáculos, Sukkot, ¿sí? El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Yahweh. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh.
a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrendas encendidas a Yahweh, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramos con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculo habitaréis. 7 días todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan que vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahweh vuestro Dios. Así habló Yahweh a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Sí? Entonces, ¿las fiestas de quiénes son? De Yahweh, no de los judíos. ¿Sí? Bueno, eso es el capítulo 23 entero. Lo leí entero. ¿Sí? Lo había separado, pero lo leí entero porque es importante saber que ahí en ese capítulo están las fiestas de Yahweh. ¿Sí? Pero en medio de la instrucción de la fiesta de Yahweh hay un misbot que se tiene que tener en cuenta y está en el verso 22. ¿Sí? En el verso 22. En el verso 22 dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. ¿Sí? No sé, tengo acá, sí, acá tengo un papelito para hacer la demostración de lo que dice. ¿Sí? Y esto, ahí está. Dice: cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo, y no recojan las espinas de grado dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Yahweh Soloín. Con esto entendemos que los campos eran arados en cuadrado y se cosechaba en círculo. Así. Así. ¿Ven? El cuadrado y dentro del cuadrado un círculo. Por ende, dejaban las esquinas, ¿sí?, para los pobres y los extranjeros. ¿Sí? Las esquinas no son cosechadas, eran para los pobres y los extranjeros. Y miren, y dentro del círculo podían recoger las espigas que se caían las viudas. ¿Qué quiere decir con esto? Que de esta manera no había contienda, ¿sí?, entre quienes llevaban de más o de menos. Eso fue un entendimiento mientras yo estaba armando la para allá y buscando y leyendo algunas cosas. Vino entendimiento a mí y me di cuenta de eso, porque en Ruth está escrito, ¿sí? Lucas 6 dice, miren, Lucas 6, capítulo 24. A ver, Lucas, a ver si lo tengo. Con esto entendemos que los campos eran arados en cuadrado y se cosechaba en círculos. Ruth 2, vamos a buscar Ruth. A ver. Ruth 2. Lo que pasa es que si lo busco en la compu se me va a salir. Y no quiero que se me salga. No lo voy a encontrar. En Ruth 2 dice que la perdí a Ruth. Capaz que no está. Capaz que no está en la Biblia.
No lo puedo encontrar. Perdón. Creo que estaba por acá. Bueno, no lo voy a encontrar, se me perdió Ruth. Seguramente en esta Biblia, no digo que en todas las Biblias, pero en esta no está. No, en realidad el burro es el que está de la Biblia para atrás. Pero Ruth 2, básicamente, parafraseando, dice que ella le dice a su suegra, a Noemí, que va a ir a cosechar, ¿sí? Y ella no está en los costados, porque si leemos la palabra, dice que ella está cosechando, o sea, ella está recogiendo de lo que se le cae a los obreros. Entonces no está en las esquinas, está en el medio. Cuando yo estaba leyendo esa palabra, cuando yo estaba leyendo esa escritura, viene el entendimiento y se me amplía un poco más el panorama. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo hubiese sido pobre y hubiese ido a cosechar a los costados y hubiesen habido más gente, ¿sí? Viudas, hubiese habido contienda. No porque vos cosechaste más que yo, no porque yo vine más temprano, por eso tengo más. Entonces, entendí esto, de que las viudas podían cosechar, levantar las espigas que le caían de la cosecha del círculo, y los extranjeros y los pobres en las esquinas, ¿sí? Nos da a entender dos puntos de vista que el Ruach ha traído. Justo lo había puesto acá. Las esquinas no son cosechadas, eran para los pobres y los extranjeros, y dentro del círculo podían recoger las espigas que se caían las viudas. ¿Qué quiere decir con esto? Que de esta manera no había contienda entre quienes llevaban de más o de menos, ¿sí? Y Lucas 6, ese sí lo voy a encontrar, lo prometo. Lucas 6, es más, miren, acá lo tengo. Lucas 6 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Yahshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Yahshua les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, entonces, ¿por qué los discípulos de Yahshua recogían espigas? Primero, porque tenían hambre. Y segundo, que lo hacían en este punto, en las esquinas. ¿Sí? Lo hacían en las esquinas. No lo hacían del medio, porque ellos sabían que era un mandamiento. ¿Sí? Después, estamos hasta ahí, entonces entendemos que Ruth, que era viuda, ¿sí? Lo hacía dentro del círculo, y los pobres y los extranjeros lo hacían en las esquinas, fuera del círculo. Capítulo 24. Hay dos secciones importantes. Por un lado el aceite y los panes, y por otro lado la ley de la restitución. ¿Sí? El lado del aceite. Levítico 24. Vamos. Habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traiga para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Yahweh. Y el pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. Bueno, es lo que estaba explicando Lucas 6.
¿sí? El tema del aceite, y los panes, es porque hay pacto. El aceite primero es por el tema del encendido de la menorá. Pero acá en la Reina Valera no dice, pero en la Kadosh dice que era incienso y sal. Entonces, ¿por qué la sal con el pan? Porque es pacto, significa pacto. ¿Sí? La sal siempre en lo que tenga que ver con lo profético es pacto. ¿Sí? Entonces, después tenemos por otro lado la ley de la restitución, que es el famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Acá. Está en el 24. El 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Yahweh había mandado a Moisés. Porque antes de lo que yo leí había un blasfemo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa la ley de restitución? Nosotros muchas veces, sin saber lo que es Torah y lo que es cultura hebrea, no aprendimos del todo lo que significaba. Entonces era ojo por ojo. Y nosotros entendíamos que si yo le sacaba el ojo a otro, me tenían que sacar, los familiares me tenían que sacar el ojo a mí. Más adelante está mejor explicado esto, ¿sí? Pero la ley de restitución no es así. La ley de restitución no es que vos, o sea, la persona haya querido sacarle el ojo de prepo a la otra persona, sino que seguramente era por cuestiones laborales, cuestiones de trabajo, accidente. Hagan de cuenta que era como una RT. ¿Sí? Entonces, si yo le saqué el ojo a mi compañero trabajando, yo lo que tengo que hacer, permiso, ahí está, estoy sacando la alarma. Lo que yo tengo que hacer es restituir de acuerdo al valor de ese ojo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en lo que es un seguro de trabajo, en este tiempo es así. O sea, vas a una junta médica, la junta médica dice cuánto es lo que vos perdiste en porcentaje en tu cuerpo si tuviste un accidente, y ellos dicen, bueno, el valor que te vamos a pagar por ese porcentaje es tanto. Bueno, de acuerdo a la cultura hebrea y algunos comentarios que hay, dice que esto solamente se daba si había un accidente, ¿sí? Si yo quise matarlo y lo maté a propósito, yo debía morir. Pero si no existía la ley de la restitución, ¿qué le significaba? Que yo lo que tenía que hacer era devolver en valor monetario o devolver en valor lo que correspondía. Me llegó el mate, lo mejor de esta tarde. Yo debería pagar lo que correspondía, el ojo, el brazo, el diente, cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros desde este punto de vista nos damos cuenta que lo que hacía Yahweh era cuidar a la persona, ¿sí? Cuidar al que tenía el accidente, ¿sí? Al que tenía el problema, ¿sí? Entonces, ¿de qué le servía al que había perdido un ojo que le sacaran el ojo al otro? Iban a ver dos personas sin un ojo, ¿sí? En cambio, de esta manera todos tenían un cuidado diferente, ¿sí? Estaban más atentos a lo que nosotros entendemos que sucedía en diferentes personas, ¿sí? Seguramente habían accidentes laborales, seguramente. Pero estaba esto, la ley de la restitución, ¿sí? En esta parashá tenemos lo que es la Hafdará, y está en Ezequiel 44, del 15 al 31. El Brit Hadashah, que está en Mateos 5, del 38 al 42. Y en Gálatas 3, del 26 al 29. Esas son lo que es Hafdará y Brit Hadashah, ¿sí?
Bueno, haciendo un repaso para poder completar los 50 minutos, porque me pasé, esta vez sí me pasé. La idea y la intención siempre fue descubrir lo profético o cómo está Yahweh interesado en lo que nosotros, en que nosotros seamos santos, en, en que su nombre es santo y por lo tanto nosotros tenemos que ser santos porque somos sus representantes, en lo que es nosotros como novia, que tenemos que ser, somos vírgenes, ¿sí? Como cuerpo, por el motivo por el cual Yahshua entregó su vida, ¿sí? Que ahí está el misterio detrás de la cruz, ¿sí? Después, fue lo otro que hablamos? El tema de cuando cosechás, cuando está el tiempo de la cosecha, no tenés que cosechar todo el cuadro, sino el círculo, en las esquinas quedan para los pobres, y bueno, y en el medio para las viudas. Y bueno, y lo más importante de la parashá, para mi punto de vista, fue que ya en este punto de la parashá en el cual estamos transcurriendo, Yahweh le dice bien a Moisés cómo van a ser las fiestas del Eterno, las fiestas solemnes de Yahweh, ¿sí? Que ya sacamos el título que teníamos incorporado o que tienen muchos incorporados todavía y agregamos el título que corresponde, que son las fiestas solemnes de Yahweh. La primera que empezamos haciendo es Shabbat. Shabbat es el anillo, el pacto, el anillo de compromiso que nosotros tenemos como casa de Israel, ¿sí? Con nuestro Mesías, ¿sí? Así que bueno, la verdad es una alegría por ahí, a mí me pone muy contento es tener que, o sea, es una responsabilidad para mí en la semana estar estudiándola para allá, buscando, investigando y darme cuenta de pequeñas cosas que Yahweh me va entregando, me da como unos mimos por ahí y eso me hace sentir especial. No digo que soy el favorito de Yahweh, pero sí me siento yo especial como persona. Sí, mi espíritu se regocija muchas veces cuando descubro algo en la palabra. Así que bueno, espero que ustedes también se animen, tengan esa necesidad de buscar, de leer, de escudriñar, de por ahí hasta darse un pensamiento, darse el gusto de pensar, si esto era así, ¿por qué no? Así que bueno, los bendigo, que sea un Shabbat bendecido, un Shabbat lleno de gracia y misericordia, y que así como Yahweh hace misericordia con nuestra vida, nosotros podamos hacer misericordia con algún otro. Así que Shabbat Shalom y nos estamos viendo la próxima semana.